liderazgo, puede cambiar las cosas. adoración, Una palabra puede familia, tu situación. desarrollo, Una palabra puede restaurar atención, tu vida. Esa palabra empoderamiento, es restauración. confraternización. iRest. Palabra de restauración, porque una palabra puede cambiar las cosas. Quisiera, hermanos, de una manera breve, ya que el tiempo nos ha avanzado, que pensáramos en un tema que tiene que ver con entender el consuelo de Dios. Entendiendo el consuelo de Dios. Entendiendo, comprendiendo el consuelo de Dios. Todos, hermanos, los que estamos aquí, entendemos lo que es el cansancio. Por nuestra naturaleza, conocemos lo que es el cansancio, la fatiga. No importa si alguien es muy joven, sabe lo que es sentirse agotado, cansado. Los niños, cuando se cansan, comienzan hasta a hacer berrinche porque ellos quieren seguir jugando, pero ya el cuerpo no les da, y entonces comienzan a llorar. Los padres saben exactamente cuando el llanto de un niño es de sueño, es de cansancio. Vamos creciendo y todos experimentamos el cansancio físico. Todos vamos experimentando lo que es la fatiga, el desfallecimiento. Nuestros cuerpos nos enseñan esta realidad física y muy humana, por cierto. En nuestros cuerpos nos van mostrando cómo necesitamos el descanso para ser restaurados. Ahora, si se trata de lo físico, sabemos que Dios también en su misericordia nos ha provisto del descanso, ha provisto la noche. Para los que no sabían, la noche ejerce una especie de influencia sobre nuestros cuerpos, y hay un reloj biológico que por las noches hace que el cuerpo quiera descansar. Eso es así. No importa si usted viaja a Europa y allá en este momento creo que van a ser como las 11 de la noche, o las 12 van a las 13, sí, como las 11, 10 de la noche. Entonces usted diría, allá no me va a dar sueño. Créame que después de unos días la noche empieza a ejercer una fuerza tremenda hasta que usted tiene que dormir de noche. Dios ha diseñado esa misericordia para los hombres, de tal forma que cuando llega la noche, por mucho que usted quiera permanecer despierto, el cansancio llega y tiene que dormir, tiene que descansar. Así es el cuerpo humano. Sin embargo, poca gente, por no decir la gran mayoría, no conocen o no saben cómo descansar espiritualmente. No conocen esto del agotamiento espiritual, del agotamiento, ¿qué voy a decir? En el espíritu, en el alma. Y vivimos en una sociedad cansada. Vivimos en una sociedad cansada. Oiga bien esto. Vivimos en una sociedad tan cansada que busca tanta alternativa para descansar su alma. ¿Por qué digo y por qué declaro que vivimos en una sociedad cansada? Por un lado está el cansancio físico. La gente en estos países, en los países desarrollados, trabaja largas horas de la noche y está trabajando de tal forma que llegan hasta muy noche a la casa, descansan poco, y el mundo y la sociedad ha inventado camas que garantizan un descanso físico real. El otro día fue a un lugar y me querían meter un colchón que vale como $10,000. Yo dije, están locos. Pero ellos garantizan que si uno compra todo aquel aparataje, uno va a descansar bien. Como que si el descanso tuviera que ver solamente con el equipo, con la cama, el colchón donde uno duerme. El cansancio muchas veces, amados hermanos, no tiene que ver tanto con la cama donde usted duerme. Cuando la conciencia del hombre no está en paz con Dios, no importa la cama que tenga. Es difícil dormir, es difícil descansar. No hay descanso, ni la comida cae bien cuando la conciencia del hombre no está en comunión con Dios.
Cuando el hombre huye de su mismo pecado, no hay descanso, no hay alimento, no hay diversión que valga la pena. Vivimos en una sociedad cansada. Pero ¿qué hacer para mantenernos, hermano, no solamente en el descanso físico, sino también si habláramos de el cansancio espiritual, que es básicamente de lo que habla aquí Isaías? Isaías no está hablando de el descanso, de la fortaleza física únicamente. Por eso es que pone en perspectiva la fuerza de los jóvenes. Leyó lo que dice Isaías capítulo 40, verso 29 y 30. ¿Qué dice? Los jóvenes, dice, flaquean y caen, se cansan, se fatigan. Aún los jóvenes experimentan esto. Entonces, ¿de qué estará hablando Isaías? Si dice que los que esperan en Jehová, sean jóvenes, sean viejos, sean niños, tendrán nuevas fuerzas. ¿De qué fuerzas está hablando? ¿De qué realmente? ¿Cuál es el enfoque de Isaías? ¿Será que alguien a sus 60 años va a tener nuevas fuerzas? A sus 70 años tendrá fuerzas como de búfalo, como lo tuvo Josué, como las tuvo Josué. Caleb a sus 80 años estaba, hermano, pidiendo conquistar la tierra porque tenía fuerzas como la de un joven, como cuando tenía 40, dijo Caleb. ¿De dónde vienen esas fuerzas? ¿Cómo es que alguien puede tener esa fuerza? ¿Cómo es que debemos de comprender, hermano, el consuelo, la fortaleza de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice de eso? Yo no creo en un Dios que solamente los jóvenes podrán servirles. Quiere decir que yo en 20 años, cuando tenga 50, no es cierto, va a tener 60. Pero cuando, quiere decir que a los 60 nosotros vamos a estar arruinados, pues. Si para servirle al Señor, porque hay gente que pone mucha excusa para servir al Señor. Si para servir al Señor hay que estar joven nada más, y lo relegamos únicamente a la fuerza física, entonces los que vamos ya entrando a los 40, a los 50, estamos arruinados entonces. Yo no creo en ese Dios. Yo creo más bien en el Dios que renueva las fuerzas de los que esperan en Él. Yo creo en un Dios que renueva las fuerzas de los que confían en Él. ¿De cuál cansancio habla Isaías? Isaías está más bien hablando, hermanos, de un cansancio que tiene que ver con el espíritu. Y es que muchas veces nos hemos cansado de hacer el bien. De eso está hablando Isaías. Nos hemos cansado de hacer justicia. El problema más grande en la iglesia es que el creyente se cansa de hacer lo correcto. El problema es que estamos cansados de ser buenos. Aleluya. Nos han hecho pensar que somos tontos los que creemos en hacer el bien. Y pareciera que la iglesia se ha cansado de hacer el bien y se ha cansado de hacer lo correcto. ¿Te has cansado de cuidar a tu esposa sin recibir las gracias? Hoy vivimos en una sociedad, y estoy hablando del mundo cristiano evangélico, de hombres que están cansados de amar y de cuidar a sus esposas cuando sus esposas ni las gracias le dan. Y entonces los hombres decimos: esta mujer no agradece. Y como que se nos van las ganas de seguir pagando la renta, y de seguir dando, y de seguir cuidando, y de seguir amando. Y nos cansamos. De ese cansancio está hablando Isaías. Aleluya. Nos cansamos de servirle al Señor. Quizás usted se ha cansado de servirle al Señor. Te has cansado de darlo todo y no ver resultados. De ser santo y ver que el impío es el que prospera. Hay un cansancio, hermanos,
¿Qué es aquel cansancio donde te hartas de ser bueno? Te has cansado de ser justo, a veces te has cansado de ser amable, te has cansado de santificarte, te has cansado de ser lo que Dios quiere que tú seas. Por eso es que hoy es creyente decir: ya no voy a ser tonto, ya no me voy a dejar de nadie. Es un cansancio que llega. ¿Y para qué voy a ser tonto? Si yo tanto que le ayudo a mi esposo y le plancho, y este desgraciado ni siquiera me ayuda. Y el enemigo empieza a minar. Y entonces la gente se cansa. Los servidores se cansan porque están esperando una palmadita en la espalda. Y no han puesto sus esperanzas en Dios. Y cuando premian al más haragán a veces. Y ese cansancio en el espíritu, en el alma, puede corromper a cualquier creyente. De eso está hablando Isaías. No está hablando de la fuerza física. Dios nos diseñó de esta forma. Tenemos que dormir para recobrar fuerzas. Pero ¿y qué pasa cuando tienes 14 años de servir como diácono en esta congregación? Y ese, hermano, ese desaliento es del que está hablando aquí Isaías. Isaías, lo que Dios está haciendo es prometiendo respaldo continuo para su pueblo. En Isaías lo que Dios está haciendo es, hermano, cuando estén cansados, deprimidos, desilusionados por no ver que su justicia, que su amor por la obra, que su trato por su familia no tiene ningún resultado. A veces los hijos pagan mal, a veces la gente paga mal, a veces las personas se salen hasta hablando mal de ti después de haberles hecho el bien. Pero de eso está hablando Isaías. Dice: no, si confías en el Señor siempre tendrás fuerzas, siempre serás renovado para seguir siendo un hombre y una mujer de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Porque es que mire, hermano, Dios confirma ese consuelo, esa fortaleza de la que habla Isaías. Dios, hermano, nos muestra. Fíjese que en un salmo Dios le dice a David, hablando acerca del momento donde lo puso como rey: hallé a David mi siervo, dice el Señor, lo ungí con santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Es que uno se cansa a veces de ser bueno, pues. ¿A poco no le ha pasado a usted? Bueno, quizás nunca ha sido bueno, pues no sabe de lo que estoy hablando. Pero uno ha hecho favores y hace favores y siempre se lo bajan a uno. Llega un momento donde uno dice: no, pues de plano que no. La gente se endurece y el creyente deja de honrar a Dios y el creyente deja de temer a Dios. ¿A cuánto nos está hablando el Señor aquí, hermanos? ¿O se siente bonito que usted ya estuvo un año, mandó como $20,000 para su país, y cuando se da cuenta no le han ahorrado ni un centavo? ¿Cómo será que queda bien ganoso usted a continuar? ¿Será que queda muy emocionado usted diciendo: según usted ya tenía su casa hecha? Usted pensaba que ya tenía todo hecho, y salen que no. Allá se la pasan en Metrocentro, en los shopping centers que los americanos han hecho allá para... Los americanos te vacunan aquí, te vacunan allá. Lo que no te gastas aquí, ya pusieron allá Walmart también. Porque el dinero con el que compran allá es el mismo que usted les manda de aquí. Pero no voy a meterme en ese lío. Aviva tu pueblo, Señor. Solo eso voy a decir. Aviva a tu pueblo, Señor. Ok. Ustedes son entendidos, ¿no?
Dios le dice a David, porque David era el siervo que traería justicia a Israel. Y Dios le dice: yo lo escogí, y yo lo he ungido, y yo lo voy a fortalecer. De eso está hablando Isaías. Que si Dios te ha ungido, y si Dios te llamó para ser supervisora, y si Dios te llamó para ser supervisor, y si Dios te ha dado un llamamiento a vivir santamente, a vivir como merece ser vivida la vida cristiana, Dios dice: yo también te voy a dar aliento y te voy a fortalecer para que continúes haciendo mi voluntad. Aleluya. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Pedro dice, ustedes, le dice Pedro a la iglesia, le dice: el Dios de toda gracia, que los llamó, dice, a su gloria eterna. Dice que en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco, Él los va a perfeccionar, los va a fortalecer, los va a afirmar, los va a establecer. Es Dios. Por eso Isaías dice: los que esperan en Jehová. O como dice la Nueva Versión Internacional, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hay gente que dice: mire, hermano, yo vine a la vigilia y me sentía bien cansado y Dios me dio nuevas fuerzas. Es posible, Dios es Dios de milagros. Pero Isaías no está hablando de las fuerzas literales físicas. Está hablando cuando estás descorazonado y dice: no, yo para qué sigo orando por la gente si ni las gracias me da. De esas fuerzas, el que espere en el Señor siempre recibirá nuevas fuerzas. Dios no te ha dejado abandonado haciendo el bien. Dios no te ha dejado abandonado para servirle. Fíjese que hay formas en las que Dios anima, fortalece y consuela a los creyentes. Dios ha establecido las maneras. Una de las maneras más importantes en las que Dios utiliza para animarnos, para consolarnos, es que hay que entender cómo Dios lo hace. Porque hay personas que quieren de repente ser consolados de maneras que no son legítimas. Ese es el problema del mundo. Quieren ser ayudados, quieren ser fortalecidos de las maneras inútiles, de las formas que no son legítimas. Vamos a ver cómo entendamos cómo Dios fortalece, cómo Dios consuela, cómo es que Él lo ha diseñado, cuáles son los medios por los cuales Dios anima a los creyentes. Vamos a ver. ¿Se recuerda usted en el capítulo 1 de Josué, en el verso 8 y 9? Dios le da la receta a Josué y Dios le dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero mira la manera legítima con la que Dios lo hace. ¿Cómo lo hace Dios? No se apartará esta palabra de tu boca. ¿Sabe por qué usted anda todo aguado? Porque no come de la palabra todos los días. No conoce las promesas de Dios. No conoce la Biblia. Nunca tiene un mensaje de Dios cada mañana para que usted sienta las fuerzas de seguir guerreando y santificándose y haciendo el bien. Aleluya. Por eso el hombre está todo derrotado, porque cuando le sale la esposa malagradecida y usted le lleva un vestido y ella dice: no quería ese, quería otro, y no hay un agradecimiento de ninguna clase. Si usted todos los días no come de la palabra, usted va a terminar divorciado. Usted que cada día está comprando libros de recetas de cocina, la hermana, para hacer comidas exquisitas, y el tipo ni se come la comida, ya comió allá afuera. Ya la hermana ya no quiere cocinar. Ya la hermana dice: no, mejor mejor me avisas cuando vengas para hacerte algo, porque no me gusta que dejes la comida así.
Y el tipo ni gracias le da. Ni le dice, qué rico está esto. Nosotros somos a veces tan mulas, tan animales. Como dijo un hermano, somos unas bestias enzapatadas, digo, o sea, animales con zapatos. Porque la esposa nos da de comer y nosotros, porque pensamos que nosotros damos para la comida, no agradecemos. En el restaurante damos $5 de tip. Bueno, los que dan tip, porque algunos son tan agarrados que van al restaurante y ni siquiera tip dan. ¿Para qué van a un restaurante? Por lo menos ya lleva pensado, vamos a gastar 20, por lo menos voy a dar unos $3 al que nos atienda. O sea, calcule 23. En el restaurante bien que dejan que sea unas monedas. En la casa ni las gracias de la bestia enzapatada esta. Pero no estoy hablando de la bestia, estoy hablando de la bella. Ella puede llegar a cansarse si no come de la palabra de Dios cada mañana. Porque la manera en que el espíritu descansa cuando está ya agotado, nadie agradece, quizás lo que yo hago en la iglesia no vale la pena, quizás muy poco lo que yo sirvo, si a veces hasta trabajo tarde, no llego durante la semana, apenas llego el domingo, si quizás nadie se fija, si no está comiendo de la Biblia, el diablo se lo está hartando y usted no se ha dado cuenta. Porque la forma en que Dios dijo, yo te voy a dar nuevas fuerzas, ¿no cree usted que va a ser vía Wi-Fi? No va a ser de una manera. Hay personas que esperan ver algún milagro o algo para ser fortalecidos. No. La receta que Dios le dio a Josué fue: no se apartará de ti todos los días de tu vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nadie te va a poder hacer frente. Estarás fuerte. Serás un viejo, pero serás un viejito fuerte en fe, en bendición, en santidad, en visión. Vas a tener la palabra en tu boca. Aleluya. Nadie te va a poder desanimar. Wow. O no sabéis, dice Isaías. Qué palabra. O no sabéis. ¿No han oído ustedes? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Si Él es así, cuando yo confío en Él, esa fortaleza de Él viene sobre mi vida. Esa grandeza de Él, esa fortaleza de Él viene sobre mi vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos queremos la fuerza de Dios? Es esa fuerza espiritual para continuar haciendo lo bueno. Cuando en el trabajo has sido tú el mejor empleado y el ascenso se lo dan a otro, para que el diablo no te arruine y para que el diablo no te corrompa y para que no llegues enojado más al trabajo, tienes que comer de la palabra de Dios. Y Él te va a dar nuevas fuerzas. Él te va a dar nuevas fuerzas. Y no te va a doblegar el hecho que te ignoraron. Vas a seguir haciendo lo correcto. ¿Quién te da la fuerza? El Señor. Y la gente que siempre abunda te va a decir: ¿y para qué se esfuerza usted? Si mire, a la otra le dieron al otro le ayudaron, a ti no te dieron nada. Oh, pero usted ha comido en la mañana, y usted ha leído en la Biblia, y usted ha estado meditando en la palabra del Señor, y ya los dimes y diretes de la gente ya no tienen efecto sobre usted, porque la fortaleza suya viene del que hizo los confines de la tierra, el que no desfallece. Él no desfallece, Él es el que me fortalece. ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo es que Dios lo hizo? Dios lo hizo por la meditación. La meditación de la ley y en su palabra. Meditación en su ley, en su palabra. Meditación en su palabra. Meditación en su palabra. ¿Cómo se va a mantener vigoroso aunque sea un viejito usted? Meditación en la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo?
De otra manera usted va a ser una víctima. Cuando no le agradezcan, usted va a soltar y va a empezar a actuar como los impíos y va a comenzar a vengarse como todos se vengan y va a empezar, va a querer irse de su trabajo y va a querer pensar mal de medio mundo. Meditación, la palabra de Dios. El que no desfallece da ánimo. ¿Y cómo es que Dios lo va haciendo? Hermano, es que Dios nos va dando experiencias y va mostrando también, cuando uno lee la Biblia, encuentra cómo Dios fortaleció a otros. Y allí uno, hermano, se da cuenta y ahí es como Dios alimenta. Por ejemplo, si usted se recuerda, hubo un momento donde querían apedrear a David. En 1 Samuel capítulo 30 verso 6. El pueblo quería apedrear al rey. Y dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo no sé si usted está entendiendo esto. El pueblo hablaba de apedrearlo, papá. Cuando te amenazan que te van a correr el trabajo, que vas a perder la casa, que vas a hacer esto, uno se desanima y uno llega a un momento donde suelta todo. Un día me llamó un hermano. La ex de él se iba a meter a corte y había ido a mentir. Y se echó unas mentirotas, hermano. Y yo digo que son mentiras porque yo conozco el caso. Unas mentiras, mega mentiras. Y el brother me llamó porque él vio su final. Y como yo he visto y hemos asistido ya varias personas en casos muy difíciles, cuando él me contó lo que el juez había hecho, le digo, mira, esto apenas empieza, no te desanimes. Vamos a esperar, en un mes tienes la siguiente cita, ya vas a ver cómo Dios va a obrar. Y empecé a hablar con él, pero él me llamó llorando, literalmente llorando. Y se calmó. Al mes fue a corte y la balanza totalmente se descubrió todo y se inclinó a favor de él. ¿Qué hacemos cuando nos cansamos y nos rendimos? Como que si hemos sido buenos o hemos actuado en bondad y las cosas salen totalmente opuestas, salen mal. Es ahí donde uno se angustia. Uno quiere soltar, pero cuando leen la Biblia que David estuvo en angustia, la gente hablaba de apedrearlo, él se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció? ¿Cómo se fortaleció? En Jehová su Dios. Ahí se fortaleció. Otra manera en que Dios fortalece, anima, consuela la vida del creyente, hermano, es cuando lo hace por medio de las palabras y acciones de otros creyentes. Entonces, ya dijimos que es por la palabra, porque en la palabra uno descubre cómo Dios fortaleció a los creyentes en aquella época. Pero Dios hoy en día ha dejado también el consuelo, el ánimo a través de otros hermanos, a través de otros. Es como Dios viene y nos bendice. Y esto usted tiene que considerarlo, porque Dios está en todo lugar tratando de fortalecernos, de darnos descanso. Isaías está hablando de que nos dará nuevas fuerzas, como el águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero tener esa fuerza y la voy a tener en la meditación de la palabra. La voy a tener viendo cómo Dios fortaleció a otros en tiempos antiguos. Pero también tengo que estar alerta
de cómo Dios lo está haciendo con los demás hermanos. En el capítulo, hermanos, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, verso 15, dice cómo el Señor fortaleció la vida de Pablo. Usted no tiene que dar no tiene que menospreciar cómo Dios puede bendecirle a través de los hermanos. El verso 15 dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Mira, hermano, uno cobra aliento viendo la fe de otros, viendo las luchas de otros. Uno cobra aliento. Pablo estaba, usted sabe, había naufragado, había pasado tantas situaciones. Llega el capítulo 28 y cuando los hermanos llegan a visitarlo, Pablo cobra aliento, porque a veces usted piensa que es el único que ha quedado, como Elías. Todos le han dado la espalda a Dios, yo soy el único que ha quedado. Pero el Señor llega y dice: no, hay otros que también están caminando, hay otros que también están luchando. Cuando usted ve a un hermano que está luchando y quizás tiene otras luchas todavía mayores y usted lo conoce, dice: no, hombre, pues no estoy solo, este también está luchando. Y Dios utiliza las experiencias de los demás para consolarnos a nosotros. Entendamos cómo Dios lo hace, hermanos. Lo hace por la palabra, lo hace por las experiencias de los hombres de Dios en la Biblia, y lo hace por las experiencias de otros creyentes. Esta semana, cuando el pastor llegó, bajando del avión, cuando estaba recogiendo en el aeropuerto, me empieza a decir y me dice: la policía llegó a cerrarnos el local en Jaén, y nos han dado 5 días para sacar todo. ¿Qué le parece? El pastor no está presente y los hermanitos que todos son nuevecitos, que es una iglesia que apenas comienza. Una noticia de esas, y él al otro lado del mundo. Y yo lo vi cómo se desconectó de lo que veníamos hablando y venía venía en un chat hablando con los hermanos de las posibilidades que hacer. Bueno, lo dejé donde lo tenía que dejar, me fui para mi casa. Y eso Dios lo usó. Porque a veces uno está aquí, hermano, echando bala y uno siente que la cosa... No, hombre, cuando él me dice: me acaban de cerrar allá. No, hombre, yo llorón soy, dije yo. Lo que hice, me puse a orar, le dije: Señor, ten misericordia de tu pueblo y perdóname a mí cuando... Y yo a veces siento que la carga se pone tremenda. Y no, digo, si otros a veces están pasando unas, hermano, y siguen caminando firmes. Como a los 3 días me dice: ya encontramos otro local. Dios nos consuela cuando otros están luchando arduamente. Dios nos consuela. Por eso, hermano, cuando usted esté luchando, sepa que el enemigo se levanta a veces, usted lucha, pero esa lucha está edificando a toda la iglesia. Si usted luche, porque a otros lo va a inspirar con la lucha que usted está teniendo, va a inspirar a otros. ¿Se está oyendo, hermano? Hay una porción en la Biblia, quiero rápido, se lo cuento rápido. ¿Han leído ustedes en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta, cuando Pablo dice: ¿y cómo harán si no hay resurrección? Está hablando de la resurrección. ¿Cómo harán si no hay resurrección de muertos? ¿Cómo harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Obviamente ese es un texto que algunos sacaron de contexto, y lo que ellos entienden es que hay que bautizarse por los muertos. Y ahí tenemos a los, creo que son los mormones, que ellos entendieron mal a esa porción. Y lo que ellos hacen literalmente es bautizarse en nombre de muertos. Es decir, que usted se convierte a Cristo
Y entonces la preocupación de ellos es: ¿y qué pasó con mi abuelo que murió hace 10 años? Él no conoció al Señor. Entonces vienen ellos y dicen: no, bautícese usted en nombre de su abuelo, para que su abuelo se salve. Pero ese es un error terrible, porque eso no lo aprueba la Biblia. Una vez que el hombre muere, lo único que le falta es el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero ¿qué es lo que Pablo está hablando? Se lo explico rápido. En los tiempos de la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, ser creyente era ser digno de muerte. Es decir, literalmente, si usted decía: yo sigo al Señor, a Cristo, al que crucificaron, entonces eran perseguidos y eran muertos. Entonces había un grupo de creyentes que ¿cómo le puedo decir? Le gustaba el evangelio, pero no se definían. Le gustaba el mensaje, pero no se comprometían mucho. Llevaban la Biblia escondidita para que nadie supiera que ellos eran como que les gustaba el evangelio, pero no se comprometían. ¿Ok? No se comprometían, pero les gustaba. Eran así como fans del evangelio, les gustaba, pero que no sepan que a mí me gusta esto del evangelio. Esa es la mentalidad. El detalle era que cuando ellos llegaban a la iglesia, ellos conocían el amor y la entrega de otros hermanos. Y cuando esos hermanos públicamente declaraban: soy de Cristo. Oiga bien, oiga bien. Los que solo eran mirones, que les gustaba, decían: ¿qué pasa con este? No te van a matar. No importa, decían. Y entonces la forma para que alguien dijera públicamente que pertenecía al Señor era bautizándose. Públicamente se bautizaban en el nombre del Señor, y en ese momento ellos iban a ser perseguidos y muertos. Entonces de repente ellos tenían un familiar o un amigo que se convertía al evangelio. Y ya cuando se convertía, el otro veía cómo este hombre o esa mujer decidía seguir a Cristo aún cuando sabía que iba a morir. Entonces, cuando ellos veían a esos creyentes definidos, esos que no se quedan viendo la final del mundial, sino que de verdad son definidos. O sea, bueno, pues aprovechando, soy pastor. Aquellos creyentes definidos que estaban dispuestos a morir, cuando ellos veían morir por la causa de Cristo a sus amistades, eran inspirados. Y ellos decían: no puede ser que yo sea todo un aguacate aquí. No puede ser que yo esté todo aguado y estos están muriendo por amor a Cristo. Yo soy una maleta en el trabajo, me da vergüenza que digan que yo soy creyente. Cuando ellos veían que otros estaban dispuestos hasta a morir por Cristo y ellos eran unos cobardes. Ni Biblia llevaban a la iglesia para que no supieran. Eso los animaba. ¿Está conmigo? Los animaba al punto que ellos decidían bautizarse. Y ellos decían: no, si mi amigo murió por esto, yo voy a dejar de ser un mediocre. Yo también. Bautícenme, me decían. Pero ellos no se bautizaban únicamente porque amaban al Señor. Lo que los impulsaba era ver morir a otros por amor a Cristo. Por eso es que Pablo dice: ¿y qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan. ¿Qué harán los que se dejan inspirar por el martirio de otros? ¿Me explico? Vea cómo tu fe, ve cómo tu fe, o vea cómo su fe afecta a otros, consuela a otros, fortalece a otros. Cuando tú caminas con firmeza, estás inspirando a otros. Así es como Dios, hermano, nos consuela, nos fortalece. Esa es la manera en la que Dios lo hace. Voy a finalizar con esto. Dios está esperando también que nosotros nos animemos a nosotros mismos.
Porque alguno puede decir, no hermano, a mí nadie me inspira. Hay gente que así dice, no, yo solo malos ejemplos he visto. Pero la Biblia es que Dios es sabio. ¿Sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dice Primero de Crónica 22:13? 28:20 dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ahora, ¿qué le está diciendo David a su hijo? Anímate y esfuérzate. No está diciendo, espera que otro te inspire. Tú anímate. Tú inspírate. Aleluya. Esto no es solo esperar que alguien me unja con un poquito de aceite. Si no hay alguien agarre aceite, usted métase, aleluya, me unjo yo solito. Pero aquí vamos a darle con todo. Así, esfuércese, camine firme, consuélese solo. Aleluya. Nos consuela la palabra, nos consuelan las historias bíblicas. ¿Qué más nos consuelan? Los esfuerzos de otros. Pero es responsabilidad nuestra también. Así como David le dijo, consuélate y anímate a ti mismo. Sea machito, no chille. Esfuércese. Mire, fíjense de que en los tiempos de Esdras, dice la palabra que Esdras estaba orando. En el capítulo 10 de Esdras puede leer, estaba orando, estaba llorando porque habían pecado y estaban en un arrepentimiento tremendo. Y se acerca Secanías, que era el sumo sacerdote. Secanías se acerca a Esdras después de que Esdras ha hablado y le dice lo siguiente, le dice, levántate porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. El sumo sacerdote le dijo a Esdras, porque Esdras estaba llorando. Lea el capítulo 4 cuando llega a su casa de Esdras. Está orando y está diciendo, hemos pecado, nos hemos descarriado, Señor, ayúdanos. Está orando. Y mira lo que dice el sumo sacerdote, le dice, levántate porque esta es tu obligación. Levántate, este es tu jale. Deje de estar ahí de medias tintas. Deje de estar diciendo, es que tú no me ayudas, mi amor. Nada, levántese. Esa es su obligación. ¿Quería mujer? Hoy aguántela. Que mañana lavo los platos y lavo la ropa. ¡Levántese! ¿Quería estar casada? Anda, ahora entrele con todo. El sumo sacerdote sabía que si uno a veces, es que mira hermano, si uno a veces está esperando que alguien lo venga a animar, está loco uno, hermano. Si es tu obligación. No le creas a esa gente llorona de que nadie me viene a visitar, es que nadie me ama, es que vaya a bañarse. Así usted no va a llegar lejos en la vida cristiana. Levántese. Esta es su obligación. No la del pastor, no la de los ancianos, ni del líder. Es tu obligación. Levántate. Aleluya. Esta es tu obligación. Hay esposas que lo que están esperando para apoyar al esposo es que ellos se levanten. No a las 10 de la mañana, a las 6 voy a buscar trabajo. Así que hoy ya sabe cuál es la cita bíblica que le quiere usted dedicar a su maridito en la mañana. Esdras 10:4, levántate porque esta es tu obligación. Aleluya.
¿Se da cuenta cómo Dios dice, así debe de ser? Es nuestra obligación. ¿Sabe qué más? Es nuestra obligación orar por ánimo. Nosotros tenemos que, Señor, fortaléceme. Señor, dame de tu fuerza. Tiene que orar constantemente por eso. Yo termino ahora, rápido. Es nuestra obligación. Nehemías capítulo 6 verso 9 dice: porque todos ellos no se amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y oiga la oración de Nehemías: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Esto del consuelo, esto de la fortaleza de la que habla Isaías, no es como algunos lo han pensado de una manera muy superficial. Esto es la palabra, esto son las experiencias de los hombres de Dios, son experiencias de otros hermanos que nos animan. Es obligación nuestra y es que hay que orar: Señor, fortalece mis manos. Si usted está cansado de hacer el bien, si usted está cansado de cuidar a su familia y su familia no le agradece, es tiempo que haga estas cosas y se llene de la fortaleza que Dios le da a sus siervos. Él va a darte fuerzas. Los jóvenes flaquean y caen, ellos se desvanecen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No se canse de servirle al Señor. No se canse, hermano, de darlo todo, aunque no vea resultados. Sea el Señor tu fortaleza, sea el Señor tu guianza, sea Él, hermano, todo lo que te anime. No se canse de ser bueno, porque a su tiempo, dice Pablo, dice Pedro también, vamos a cosechar. No se canse, no se canse. Dios va a traer consuelo y fortaleza. No se canse de ser justo, aunque todos sean injustos. No se canse de hacer lo que es correcto, sea justo. Y agárrese del Señor, porque Él lo va a consolar, le va a dar palabra y le va a dar nuevas fuerzas como el águila. No se canse de santificarse, aunque vea prosperar a los impíos. No se canse. Porque la palabra, hermano, del Señor dice: tendrán. Que el Señor dice: da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, ¿cómo lo hemos entendido hoy? Esperar en Jehová no es sentarse, acostarse en una hamaca, a esperar el consuelo de Dios. Sino, ¿cómo hemos aprendido? La palabra de Dios. Meditar día y noche, mañana y tarde, mañana y noche. Nunca vas a perder el vigor de amar y servir al Señor. Nunca. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si usted me pregunta, hermano, ¿y cómo es que usted 14 años y dándole? Hay gente que ha pagado mal, hay gente que critica, ni siquiera ayuda, pero habla mucho y usted sigue adelante. Es que la fuerza mía no viene de ahí. Mi fuerza es el Señor, es la palabra de Dios. Es lo que Dios me dice cada mañana, es lo que Dios me dice antes de irme a dormir. Esa es mi fuerza. ¡Aleluya! Es ahí la fortaleza del creyente. ¿Qué te dijo el Señor esta mañana cuando te levantaste? ¿Qué te dijo anoche cuando te fuiste a dormir? Esa es la fuerza. De otra manera van a ir arrastrando los pies, desanimado. Sea Dios tu fortaleza. Yo termino y digo: ¿cómo podrán mantener el vigor y la fuerza de seguir haciendo o de hacer las cosas bien el que no conoce a Dios? Si se le dice: si tú no me das, yo no te doy. El mundo así es. Me rascan la espalda, yo te rasco la tuya. Por eso es que el mundo está destruido. Por eso es que la gente se está matando unos con otros. Porque tienen una mentalidad así. Y pierden. Por eso solo les dura 3 meses la luna de miel.
Pues ya me cansé de servirle a este no reacciona, o a esta y esta no me muestra, no demuestra nada. Yo creo que tenemos diferencias irreconciliables. Qué raro. Claro, no tienes a Cristo, te vas a cansar. Te vas a cansar rápido. Pero el Señor dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas lunas de miel. Aleluya. Sí, nuevas fuerzas para seguir amando y cuidando. Van a tener nuevas fuerzas para servir al Señor. ¿Cuántos queremos la fuerza del Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos. Reciba hoy de parte de Dios nuevas fuerzas.